Amados, un saludo para todos ustedes en este hermoso día. Quiero invitarles para que conozcan conmigo el propósito de nuestro ministerio y de dónde proviene la doctrina que nosotros compartimos día a día con ustedes. El ministerio Reinando en Plenitud basa toda su enseñanza en el Evangelio, gracia y paz. Y esta es la segunda parte de este tema. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por darnos la oportunidad de acercarnos una vez más a tu palabra y ser guiados por el Espíritu Santo para entenderla. En el nombre precioso de Jesús, amén, amén y amén. Todos son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, el tema que quiero compartir y en la parte final es el Evangelio, gracia y paz. En este Evangelio maravilloso, el único sello para eternidad que tú y yo tenemos es el sello del Espíritu Santo. Así dice Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, donde dice la palabra de Dios: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En este evangelio maravilloso de gracia y paz, la única Pascua que tú y yo celebramos es Cristo. Pues la Escritura nos enseña que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada o sacrificada. Así dice 1 Corintios 5, 7. Dice la palabra de Dios: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Quiero hacer claridad que cada texto de estos tendría mucho tiempo para estudiarlo, pero estoy haciendo un resumen total de lo que nuestro ministerio significa. En este Evangelio, gracia y paz, el único apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión es Cristo Jesús. Hebreos capítulo 3, versículo 1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Esto es para que ninguno de nosotros entonces se gloríe en los hombres. Y esto es una parte también muy importante. 1 Corintios 3, 21 al 23 dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. En este Evangelio de gracia y paz, la única sabiduría que se predica es la sabiduría que Dios predestinó antes de los siglos para tu gloria y para la mía, y que Dios nos ha revelado por medio de su palabra, utilizando para esto al Espíritu Santo maravilloso, que es nuestro guía, que es nuestro maestro, que es nuestro consejero. 1 Corintios 2, 6, 7 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo
que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. En este Evangelio, gracia y paz, se habla del otro que sobreedifica encima. Y es 1 Corintios 3, 10 al 12, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Está hablando el apóstol Pablo. Y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Vamos a dejarlo ahí, pero lo cierto de esto es que el oro, la plata y las piedras preciosas es la palabra de gracia, inspirada por el Espíritu Santo, y la cual hemos sido llamados nosotros en nuestro ministerio a compartir con el cuerpo de Cristo. En Hechos capítulo 20 versículo 32 dice el apóstol Pablo: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Así que esa sabiduría oculta se resume en la palabra gracia. Y esa palabra de gracia es la que nosotros en nuestro ministerio empleamos para sobreedificar y, como dice el versículo, dar herencia a todos los santificados. Es decir, a todos los que Dios ha apartado, conocido y llamado para sí desde antes de la fundación del mundo. Esto porque tal edificador lo llena todo con el Evangelio de Cristo. Esa es nuestra misión. Romanos capítulo 15 versículo 19 al 20 dice: con potencia de señales y prodigios y poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Una vez más está hablando el apóstol Pablo. Verso 20: y de esta manera me esforcé en predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. El hecho de que nuestro ministerio sea a través de la red, a través de YouTube, a través de Facebook, es precisamente eso, para no ir a edificar donde otros ya han edificado. Sin embargo, no podemos olvidar que el que edifica es el amor. Así dice 1 Corintios 8, versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, dice el apóstol, pero el amor edifica. Así que todo lo que hacemos, los edificadores de gracia y paz, es predicar y enseñar el Evangelio de la gracia por medio del amor. En este Evangelio, gracia y paz, entendemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, que no hay en ella nada que deba desecharse o añadirse, porque según la de Timoteo, capítulo 3, versículos 6 y 17, también nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, las que Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Este Evangelio, amados hermanos y amigos,
de gracia y paz nos enseña de manera también clara y profunda a que tú y yo somos llamados por el Espíritu de Dios a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Para qué? Para vivir en este siglo que estamos viviendo sobria, justa y piadosamente. Así dice Tito capítulo 2, el verso 10. Tito 2:10 dice: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. En esta, que es la palabra verdadera del Evangelio, Colosenses 1, 5 al 6, dice lo siguiente: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, lo cual implica que hay una palabra del Evangelio que no es verdadera y que por supuesto es falsa. Pero el versículo 6 agrega que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Nuestro ministerio ha tenido el propósito, desde que lo establecimos, llegar a las naciones de la tierra con la verdad del Evangelio, predicando esta palabra, como dice el apóstol, en todo el mundo. Teniendo en cuenta que en gracia y paz también tú y yo somos libres del poder del pecado. Romanos capítulo 6, el versículo 1 y 2 dice lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿Cómo estás tú y cómo estoy yo? Muertos al pecado. Y esto lo hemos logrado gracias al Señor, porque el pecado de condenación fue quitado de en medio. Hebreos capítulo 9, versículo 26, dice la palabra de Dios. Hablando de Cristo, dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Es gracias a esa obra perfecta de Cristo en la cruz que, según las riquezas de su gracia, tú y yo tenemos el perdón de los pecados. Efesios 1:7 dice la palabra de Dios: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria. De ahí entonces somos llamados por el Espíritu de Dios también a glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales la Escritura afirma que son de Dios, y esto para ti y para mí es una obligación. Primera de Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En el Evangelio Gracia y Paz, el fin de la ley es Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 4 dice lo siguiente: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Así que en este ministerio estamos seguros de que hemos sido liberados de la ley de Moisés y del antiguo pacto. Y estamos seguros porque la Escritura afirma que el cumplimiento de la ley es el amor, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Romanos 13, el versículo 8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Qué extraordinario saber que el Evangelio de la Gracia
es el evangelio no de las obras del antiguo pacto, sino el evangelio de la práctica real por parte tuya y mía del amor. Entendiendo, por supuesto, que Dios es amor y que tú y yo somos el templo del Dios viviente, llamados a amar a nuestro prójimo, a nuestros enemigos y a todas las personas de este planeta Tierra, intercediendo, orando por ellas y dándoles testimonio de la verdad de este evangelio. En el evangelio gracia y paz, el reino de Dios entonces es el evangelio de la gracia. Hechos capítulo 20, versículos 24 y 25 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Todo esto lo habla el apóstol Pablo. Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. A eso fuimos llamados. El verso 25 dice: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Así que el reino de Dios y el evangelio de la gracia están íntimamente unidos y son una sola esencia. Porque este reino en el cual tú y yo hoy nos encontramos, la Escritura nos enseña que consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu, como dice Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto implica también entonces que este reino no consiste en palabras, sino en poder para vivir lo que el Señor ha hecho por nosotros. Primera de Corintios 14, versículo 20 dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y es que esto se logra únicamente porque Romanos 1:16 también dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esto, mis amados, como ya les dije y lo repito, tendría horas de estudio. Pero este, amados, es el reino del amado Hijo de Dios. Como dice Colosenses 1:13. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En el Evangelio Gracia y Paz, entonces a nadie conocimos ni conocemos a partir de su resurrección espiritual según la carne. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 16 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Pues nuestro Cristo es el Cristo exaltado, resucitado y glorificado, y no es Jesús de Nazaret, que en su tiempo vino para cumplir la ley, para obedecerla y quitarla de en medio, e introducir este, que es el nuevo pacto de la gracia, en el cual tú y yo hoy vivimos. Y esto porque todo en Cristo es una nueva criatura. Todo en Cristo es hoy una nueva creación, una nueva resurrección después de su muerte en la cruz. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que si las cosas viejas pasaron, tú y yo entonces también somos llamados por la Escritura a despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir,
despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Al hacer esto y vivirlo, por ende, como resultado, ya no practicamos ni participamos de las obras infructuosas de las tinieblas. Efesios 5:11 dice: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Así, mis amados, es por esto que entonces tú y yo debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente y estar vestidos constantemente del nuevo hombre. Efesios 4:23 dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En el Evangelio Gracia y Paz, el vínculo que nos une a todos es el vínculo perfecto del amor. Colosenses 3 dice la palabra de Dios. Romanos 12:9 primero dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Y segunda de Corintios 8:8 dice: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Amados, el amor es el cumplimiento de la ley. El amor no le hace mal al prójimo. Romanos 13:10 dice: el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Por qué, amados, vivir así en esta esfera maravillosa de amor? Porque el amor de Cristo es quien nos gobierna. Segunda de Corintios 5:14 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos reina, nos obliga, nos gobierna, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Así que debemos servirnos por amor los unos a los otros. Gálatas 5:13 también dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y aquí cabe destacar también algo importante. Y es que en el Evangelio de Gracia y Paz, nuestra competencia como ministros del nuevo pacto proviene de Dios. Pues la Escritura afirma que Dios mismo en Cristo nos ha hecho ministros competentes del nuevo pacto. Segunda de Corintios 3, versículos 5 y 6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros, competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Así que, amados, es así como este ministerio abundará mucho más en una gloria más eminente. Pues es que es por medio del ministerio y el Evangelio de la Gracia que tú y yo somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y todo como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3, versículos 7 al 9 dice: y si el ministerio de muerte, o sea, el de la ley de Moisés, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, el cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Todo esto, amados, es una realidad hoy, en tu vida y en la mía, porque el Señor
es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Segunda de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Está en ti y en mí, está en su cuerpo universal. En el Espíritu tú y el Señor son uno solo, pues en ti y en mí habita por completo la plenitud del Espíritu Santo. No puedo terminar todo esto sin aclarar un texto que para muchos ha sido muy confuso. En el Evangelio de Gracia y Paz somos dioses. Coloco en la parte inferior dioses con minúscula y espero que usted no me vaya a malinterpretar. Esto ha sido causa de mucha polémica por años en la Iglesia de Cristo. Sin embargo, tú y yo somos dioses con minúscula, en el sentido de que hemos sido llamados por el Señor a través del Espíritu Santo a juzgar y a discernir todas las cosas espiritualmente. Esto nace de la discusión que Juan tiene que Jesús tuvo con los judíos en el Evangelio de Juan 10:34, donde dice: Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? ¿En qué parte lo dijo? En el Salmo 82, versículo 6 dice: yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Yo quiero repetir, que te quede claro, que somos entonces no solo dioses con minúscula e hijos del Altísimo, en razón de que la Escritura nos enseña que tú y yo somos hombres y mujeres del Espíritu, de la nueva creación de Dios, y hemos sido llamados a juzgar todas las cosas. Primera de Corintios 2:15-16 dice: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Verso 16: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y dice el apóstol: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y en esa calidad espiritual de juzgar todas las cosas, es que tú y yo hemos sido llamados en Primera de Corintios 6:3 a lo siguiente. Dice la Escritura: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Quiénes? Tú y yo. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Y Pablo da un ejemplo en Primera de Corintios 5:3, en el caso de inmoralidad juzgado, donde dice: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, estaba lejos de Corinto el apóstol Pablo, dice, pero presente en espíritu, somos un solo espíritu. Ya como presente, dice, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Si usted lee el texto completo, se dará cuenta de que habla del joven que tenía relaciones sexuales con la esposa de su padre, es decir, con su madrastra. Ese juzgamiento que hace el apóstol Pablo aquí solo es posible por el Evangelio de la gracia. En este Evangelio de la gracia somos llamados también a ser consoladores, para confortar el espíritu de todas las demás personas que nos rodean. Segunda de Corintios 7:13 dice: por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Llamados somos a consolarnos unos a otros en el amor de Cristo. Dice Efesios 6, 21 y 22: para que también vosotros sepáis mis asuntos, hablando Pablo, y lo que hago, todo lo cual lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones.
ya finalizando en este Evangelio de gracia y paz, nosotros sembramos nuestras ofrendas no bajo el diezmo ni las primicias ni todas las cosas que hoy se han inventado los teólogos modernos para sacarle el dinero a las personas, sino que, como dice 2 de Corintios 9, versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. De esto ya hablé en unos temas anteriores inmediatos, hablando del diezmo y hablando de la diferencia y de por qué el diezmo no forma parte del Evangelio de la gracia. Así que, hermanos, es importante entonces que todos nosotros entendamos estas verdades. Y la verdad creo que me extendería demasiado siguiendo adelante con esto, así que quiero dejar aquí hoy y preparar sus corazones para una próxima ocasión. Esto aquí no ha terminado. Este Evangelio Gracia y Paz tiene mucho para dar por la eternidad, porque es que el Evangelio es eterno y el interpretarlo y compartirlo también es algo eterno. Pero vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por lo que hemos visto hasta ahora. Amado Dios, te damos gracias en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sé que faltan muchísimas cosas más para compartir con mis hermanos acerca de este ministerio. Pero gracias, Señor, por este resumen y por lo que tú nos dices en tu palabra y lo que somos en ti, en este nuevo pacto, viviendo y predicando este Evangelio gracia y paz, que es al cual hemos sido llamados. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Amén, amén y amén. Amados, que el Señor les continúe bendiciendo y oremos para que podamos encontrarnos de nuevo en una próxima ocasión. Gracia y paz para todos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.